Fui tachada del álbum de bodas, pero el sacerdote leyó algo que todos ignoraban. Capítulo 1. El descubrimiento. Nunca pensé que revisar un álbum de bodas podría destrozarme tanto. Era una tarde lluviosa de octubre en Madrid, y estaba en casa de mi hermana Carmen limpiando el desván después de la muerte de nuestra abuela Esperanza. Entre cajas polvorientas y recuerdos amarillentos, encontré el álbum de la boda de mis padres de 1987. Mis manos temblaron al abrirlo, esperando revivir esos momentos felices que tanto me habían contado. Pero lo que vi me dejó sin aliento. En cada página, en cada foto familiar, había marcas negras deliberadas. Alguien había tachado mi rostro con un rotulador permanente. En la foto del grupo familiar, mi cara de bebé estaba completamente borrada. En la imagen donde mi madre me sostenía en brazos durante la ceremonia, solo quedaba una mancha oscura donde debería estar mi cabeza. Era como si alguien hubiera querido borrarme de la existencia. Carmen, ven aquí ahora mismo, grité con la voz quebrada. Mi hermana mayor subió corriendo las escaleras de madera que crujían bajo sus pasos. Al ver el álbum en mis manos, su rostro se puso pálido como las calorías. Elena, yo, no sabía que aún existía, murmuró Carmen, evitando mi mirada. Sus ojos castaños, tan parecidos a los míos, se llenaron de lágrimas que intentaba contener. ¿Qué significa esto? ¿Por qué alguien haría algo así?, le pregunté mientras las páginas temblaban entre mis dedos. El olor a humedad del desván se mezcló con el aroma del incienso que aún impregnaba las viejas fotos de la iglesia. Carmen se sentó en una vieja silla de mimbre y suspiró profundamente. Hay cosas de nuestra familia que nunca supiste, Elena. Cosas que papá y mamá decidieron ocultarte para protegerte. Su voz sonaba distante, como si las palabras le pesaran toneladas. El silencio se extendió entre nosotras mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas del ático. Afuera, Madrid continuaba con su ritmo acelerado, ajeno al terremoto emocional que estaba viviendo. Las sirenas de ambulancias resonaban a lo lejos, mezclándose con el murmullo del tráfico en la Gran Vía. Carmen, necesito la verdad. Toda la verdad, insistí, cerrando el álbum contra mi pecho. He vivido 32 años creyendo que sabía quién era. Este álbum me dice que hay secretos que pueden cambiar todo lo que creía sobre nuestra familia. Mi hermana se levantó y caminó hacia la pequeña ventana del desván. Desde allí se podía ver el tejado de tejas rojas de los edificios vecinos y la silueta lejana del Palacio Real. Elena, lo que voy a contarte cambiará tu vida para siempre. Pero antes, necesitas saber que papá y mamá te amaron desde el primer día. Todo lo que hicieron fue por amor. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Sabía que estaba a punto de descubrir algo que había permanecido oculto durante décadas, algo que alguien había tratado de borrar físicamente de nuestra historia familiar. Las fotos tachadas no eran solo marcas en papel, eran cicatrices de un secreto que alguien había querido enterrar para siempre. Capítulo 2. Las palabras de Carmen. Siéntate, Elena, me pidió Carmen con una voz que apenas reconocí. Era el mismo tono que usaba nuestra madre cuando tenía que darnos malas noticias. Me acomodé en el suelo del desván, rodeada de cajas y recuerdos, mientras el álbum seguía presionado contra mi pecho como un escudo protector. Nuestra familia guardó un secreto durante más de 30 años, comenzó Carmen, volteándose desde la ventana para mirarme directamente. La abuela Esperanza, que acabamos de enterrar, no era solo nuestra abuela. Era tu bisabuela. Las palabras flotaron en el aire polvoriento como si fueran irreales. ¿Qué estás diciendo?, susurré, sintiendo como el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Mamá no es tu madre biológica, Elena. Tu verdadera madre era Pilar, la hermana menor de mamá. Tenía apenas 17 años cuando quedó embarazada en 1986. Carmen se acercó y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. La familia decidió que mamá y papá te criarían como su propia hija para evitar el escándalo en aquella época. El álbum resbaló de mis manos y cayó al suelo con un golpe seco. Las fotos tachadas ahora tenían un significado completamente diferente. Entonces, ¿Pilar es mi madre? La tía Pilar que vive en Sevilla,
Pregunté con la voz ahogada por la incredulidad. Sí, Elena. ¿Y el hombre que te engendró? Carmen hizo una pausa, como si buscar las palabras correctas fuera imposible. Era el hijo del párroco de nuestra parroquia. Un seminarista que abandonó sus votos después de lo que pasó contigo y con Pilar. La información llegaba como olas gigantes que me ahogaban una tras otra. ¿Por qué nadie me lo dijo nunca? ¿Por qué vivir toda una vida en la mentira? Grité, poniéndome de pie de un salto. Mi voz resonó en el desván, haciendo eco entre las vigas de madera. Porque en 1987, en España, estas cosas se manejaban en silencio, explicó Carmen con los ojos llenos de lágrimas. La iglesia tenía mucho poder, las familias protegían su honor a cualquier costo. Papá y mamá pensaron que era lo mejor para ti. Te dieron una vida estable, una educación, amor incondicional. Pero me mintieron, exploté, caminando en círculos entre las cajas. El aire del desván se sentía cada vez más pesado, cargado de verdades que habían permanecido sepultadas durante décadas. ¿Quién tachó las fotos? ¿Quién quería borrarme de la historia? Carmen suspiró profundamente antes de responder. Fue el abuelo Joaquín. Él nunca aceptó completamente la situación. Para él, tu presencia en las fotos familiares era un recordatorio constante del deshonor que había caído sobre la familia. Después de que murió en 1995, mamá guardó el álbum y nunca más lo tocó. Las lágrimas finalmente brotaron de mis ojos como ríos que habían estado contenidos por décadas. Todo mi mundo, toda mi identidad, todo lo que creía saber sobre mí misma se desmoronaba como un castillo de naipes. Afuera, las campanas de la iglesia San Jerónimo sonaron marcando las 5 de la tarde, y ese sonido familiar ahora tenía un significado completamente nuevo y doloroso. Capítulo 3. El peso de la verdad. Los días siguientes fueron un torbellino emocional que no sabía cómo manejar. Volví a mi apartamento en el barrio de Malasaña y me encerré, cancelando todos mis compromisos de trabajo como diseñadora gráfica. Las paredes de mi pequeño estudio, decoradas con mis propias creaciones, parecían cerrarse sobre mí. Cada espejo en la casa se había convertido en una pregunta: ¿quién era realmente la mujer que me devolvía la mirada? Carmen me llamaba 3 veces al día, pero yo apenas podía articular palabras coherentes. La rabia, la confusión y una profunda sensación de pérdida se mezclaban en mi interior como una tempestad que no encontraba sosiego. ¿Cómo procesar 32 años de mentiras bien intencionadas? El jueves por la mañana, finalmente reuní el valor para llamar a Pilar en Sevilla. Mi madre. La palabra se sentía extraña en mi mente, como si fuera un idioma que nunca había aprendido a hablar. El teléfono sonó 5 veces antes de que su voz familiar, pero ahora cargada de un significado completamente diferente, respondiera. Hola, Elena, qué sorpresa escucharte, dijo Pilar con esa calidez andaluza que siempre me había resultado reconfortante durante las visitas familiares. Pilar, yo, he descubierto algo. Sobre mi nacimiento, sobre nuestra familia, logré decir, sintiendo como mi voz temblaba con cada palabra. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared de su casa en Sevilla, ese sonido que había marcado tantas tardes de verano de mi infancia cuando la visitábamos. Finalmente, escuché su suspiro profundo, cargado de años de dolor guardado. Sabía que este día llegaría, murmuró Pilar con la voz quebrada. Carmen me llamó ayer. Elena, mi niña, hay tanto que necesito contarte, tanto que he querido decir durante todos estos años. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué permitiste que viviera en la mentira?, le pregunté, caminando por mi apartamento como un animal enjaulado. Porque tenía 17 años y estaba aterrorizada, respondió Pilar, y por primera vez en mi vida, escuché llorar a la mujer que había conocido como mi tía. Porque la familia, la iglesia, toda la sociedad me hizo creer que lo mejor para ti era tener padres respetables. Porque era 1987 y una madre soltera adolescente no tenía las opciones que tienen ahora. Me senté en el sofá de mi sala, rodeada por los cojines que había bordado yo misma con patrones geométricos inspirados en el arte mudéjar que tanto admiraba. Cada objeto en mi apartamento hablaba de quien creía ser,
pero ahora todo parecía pertenecer a una extraña. ¿Y mi padre biológico? Carmen me dijo que era un seminarista, pregunté, sintiendo como cada pregunta abría heridas más profundas. Se llamaba Miguel Ángel, susurró Pilar. Era 2 años mayor que yo, estaba a punto de ordenarse sacerdote. Cuando supo de tu existencia, abandonó el seminario. Su padre, don Rodrigo, era el párroco de Santa María de la Cabeza, la iglesia donde Antonio y Mercedes se casaron. La ironía era devastadora. Había sido bautizada, había hecho la primera comunión y me había confirmado en esa misma iglesia, sin saber que mi padre biológico era el hijo del sacerdote que presidía todas esas ceremonias. ¿Dónde está ahora Miguel Ángel?, pregunté, aunque parte de mí temía la respuesta. No lo sé, Elena. Después de que nacieras, desapareció de Madrid. Algunos dijeron que se fue a América, otros que cambió completamente de vida. Su padre murió de un infarto 6 meses después del escándalo, y Miguel Ángel nunca regresó, ni siquiera para el funeral. El peso de toda esta información era asfixiante. No solo había descubierto que mis padres no eran mis padres, sino que mi padre biológico era un fantasma, un hombre que había huido de la responsabilidad de mi existencia, dejando a una adolescente enfrentar sola las consecuencias de sus actos. Capítulo 4. El encuentro inevitable. Una semana después de mi conversación con Pilar, ella llegó a Madrid en el primer tren del AVE desde Sevilla. La esperé en la estación de Atocha con el corazón martilleando contra mis costillas. Entre la multitud de viajeros, la reconocí inmediatamente, esa mujer de 50 años con cabello castaño recogido en un moño bajo, vestida con una blusa azul marino y pantalones oscuros, cargando una pequeña maleta de cuero gastado. Pero ahora, al verla caminar hacia mí entre los rayos de sol que se filtraban por la espectacular estructura de hierro y cristal de la estación, todo era diferente. Sus ojos castaños, idénticos a los míos, ya no eran los de una tía cariñosa, sino los de la mujer que me había dado la vida. Elena, susurró cuando llegó hasta mí, y por primera vez en mi vida, pude ver en su rostro el parecido que siempre había estado ahí, pero que nunca había interpretado correctamente. Los mismos pómulos altos, la misma forma de la nariz, la misma manera de inclinar la cabeza cuando estábamos nerviosas. No sabía si abrazarla, estrecharle la mano o simplemente quedarme inmóvil. Al final, fue ella quien dio el primer paso, rodeándome con sus brazos en un abrazo que olía a azahar y lavanda, los mismos perfumes que recordaba de mi infancia, pero que ahora tenían un significado completamente nuevo. Vamos a un lugar donde podamos hablar tranquilas, le dije, guiándola hacia la salida. Decidí llevarla al Parque del Retiro, ese refugio verde en el corazón de Madrid donde tantas veces había ido a refugiarme cuando necesitaba pensar. Caminamos en silencio por los senderos bordeados de árboles centenarios, hasta llegar al estanque donde las familias alquilaban barcas los fines de semana. Nos sentamos en un banco frente al agua, observando cómo los patos se deslizaban suavemente por la superficie que reflejaba las nubes grises del cielo madrileño. El sonido distante del tráfico se mezclaba con las risas de los niños que jugaban cerca del monumento a Alfonso XII. Cuéntame todo, le pedí, volteándome para mirarla de frente. Necesito conocer toda la historia, desde el principio. Pilar respiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para revivir los recuerdos más dolorosos de su vida. Tenía 17 años y estaba en mi último año de bachillerato. Miguel Ángel había venido a ayudar en las clases de catequesis de la parroquia durante sus vacaciones del seminario. Era guapo, inteligente, amable, y yo era una adolescente ingenua que se enamoró perdidamente. Sus palabras fluían como un río que había estado contenido durante décadas. Durante 3 meses, nos encontrábamos en secreto. Él me hablaba de Dios, de la vida, de sus dudas sobre su vocación religiosa. Yo creía que era amor verdadero, que tal vez Dios nos había puesto en el camino del otro para que él reconsiderara su futuro en la iglesia. ¿Cómo reaccionó cuando supiste que estabas embarazada?, pregunté, sintiendo como mi corazón se aceleraba al imaginar la escena. Al principio se asustó tanto como yo. Lloró, me dijo que me amaba, que encontraríamos una solución juntos. Pero cuando sus padres se enteraron. Pilar hizo una pausa,
secándose las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Don Rodrigo montó en cólera. Dijo que yo era una tentación del demonio, que había corrompido a su hijo. Me prohibió acercarme a Miguel Ángel y amenazó a nuestra familia con la excomunión si el escándalo salía a la luz. El viento otoñal movía las hojas doradas de los árboles, creando una sinfonía melancólica que acompañaba las revelaciones de Pilar. Cada palabra que decía pintaba un cuadro más claro de la tragedia que había rodeado mi nacimiento, pero también me ayudaba a entender por qué tantas decisiones se habían tomado en secreto. Capítulo 5. Los documentos ocultos. Al día siguiente, Pilar me llevó a un lugar que jamás había imaginado, las oficinas del Registro Civil de Madrid, ubicadas en un edificio gubernamental en la calle de la Princesa. Llevaba consigo una carpeta de cartón manila amarillenta por el tiempo, que había permanecido guardada en su armario durante más de 3 décadas. «Hay documentos que necesitas ver», me dijo mientras esperábamos en la sala de consultas, rodeadas de estanterías llenas de archivos y el murmullo constante de funcionarios procesando trámites burocráticos. El olor a papel viejo y tinta se mezclaba con el aroma del café que provenía de la máquina expendedora del pasillo. Con manos temblorosas, Pilar abrió la carpeta y extrajo varios papeles cuidadosamente doblados. El primero era mi certificado de nacimiento original, no la copia que siempre había conocido. En él, claramente, aparecía el nombre de Pilar Morales García como madre, y en el espacio destinado al padre, simplemente decía, no reconocido. «Este es tu verdadero certificado de nacimiento», explicó Pilar en voz baja. 3 meses después, cuando Antonio y Mercedes iniciaron el proceso de adopción, se emitió uno nuevo con sus nombres. El original quedó archivado aquí, esperando el día en que tuvieras derecho a conocer la verdad. Mi mano temblaba mientras sostenía el documento. Era surreal ver mi nombre completo, Elena Morales García, en lugar de Elena Rodríguez Martínez que había sido durante toda mi vida. Era como descubrir que había existido otra versión de mí misma en un universo paralelo. El segundo documento me dejó sin aliento, una carta manuscrita, escrita en tinta azul con una caligrafía elegante y masculina. Esta carta la escribió Miguel Ángel la noche antes de marcharse de Madrid, susurró Pilar. Me la entregó a través de Carmen, que entonces tenía 15 años y hacía de intermediaria entre nosotros. Desdoble el papel con cuidado extremo, como si fuera un tesoro arqueológico que podría desintegrarse en mis manos. La carta, fechada el 15 de marzo de 1987, decía: «Mi querida Pilar, cuando leas esta carta, ya habré tomado el tren que me llevará lejos de Madrid, lejos del dolor que he causado, lejos de la vida que no tuve el valor de enfrentar. Quiero que sepas que mi amor por ti fue real, que cada momento que pasamos juntos fue genuino, pero también que soy un cobarde que no supo estar a la altura de las circunstancias. Nuestra hija llevará en sus venas la sangre de 2 familias que la aman, aunque una de ellas no sepa cómo demostrarlo. Algún día, cuando sea lo suficientemente fuerte, espero poder pedirle perdón por no haber luchado por ella como merecía. Hasta entonces, que Dios las bendiga a ambas. Con amor eterno y vergüenza infinita, Miguel Ángel». Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Era la primera comunicación directa que tenía de mi padre biológico, y estaba llena de amor, dolor y arrepentimiento. Por primera vez en mi vida, tenía prueba tangible de que mi concepción no había sido solo un error juvenil, sino el resultado de un amor verdadero que las circunstancias sociales y religiosas de la época habían destruido. «¿Guardaste algo más de él?», pregunté a Pilar, secándome los ojos con el pañuelo de papel que me había ofrecido. «Sí», respondió, sacando una pequeña fotografía en blanco y negro de la carpeta. «Esta es la única foto que tengo de Miguel Ángel. La tomé en secreto durante una excursión de la parroquia al monasterio del Escorial. Al ver la fotografía, sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. El hombre joven que sonreía a la cámara tenía mis mismos ojos, la misma forma de la boca, incluso la misma manera de sonreír ligeramente ladeada que yo veía en mis propias fotos. Era como mirar a una versión masculina de mí misma, o más bien, era la primera vez que veía de dónde venían algunos de mis rasgos físicos que nunca había podido explicar. Capítulo 6. La búsqueda. Decidí que necesitaba encontrar a Miguel Ángel.
No sabía qué le diría si lo localizaba, pero sentía que mi proceso de sanación no estaría completo sin al menos intentar conocer la historia desde su perspectiva. Pilar me apoyó en esta decisión, aunque admitió que tenía tanto miedo como esperanza de que la búsqueda fuera exitosa. Contraté los servicios de un investigador privado recomendado por una amiga abogada. Se llamaba Javier Mendoza, un hombre de unos 50 años con experiencia en localizar personas desaparecidas y reunificar familias. Su oficina estaba en un edificio cerca de la Puerta del Sol, y las paredes estaban cubiertas de certificados profesionales y fotografías de personas que había ayudado a encontrar. Casos como el suyo son más comunes de lo que imagina, me explicó Javier mientras revisaba la información que le había proporcionado. En las décadas de los 80 y 90, muchas personas cambiaron de identidad o se mudaron a otros países para escapar de situaciones familiares complicadas. La buena noticia es que ahora tenemos herramientas tecnológicas que no existían entonces. Durante 3 semanas, Javier rastreó posibles pistas. Consultó registros de inmigración, bases de datos de seguridad social, registros matrimoniales y hasta archivos de universidades extranjeras donde Miguel Ángel podría haber continuado sus estudios. Cada llamada telefónica de Javier me llenaba de expectativa y nerviosismo. Finalmente, un martes lluvioso de noviembre, Javier me citó en su oficina con una expresión que no pude descifrar. Elena, tengo noticias sobre Miguel Ángel Herrera Santos, comenzó, usando el nombre completo de mi padre biológico que habíamos logrado confirmar a través de los registros del seminario. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Lo encontraste?, susurré. Sí y no, respondió Javier, sentándose frente a mí con una carpeta en las manos. Encontré su rastro. En 1987, efectivamente emigró a Argentina. Se estableció en Buenos Aires, donde trabajó como profesor de literatura en una escuela secundaria. Se casó en 1995 con una mujer llamada Patricia Delgado, y tuvieron 2 hijos. La información me golpeó como una ola fría. Tenía hermanos en Argentina, una familia que no conocía mi existencia. ¿Sigue vivo?, pregunté, aferrándome a los brazos de la silla. Javier asintió lentamente. Está vivo, pero Elena, hay algo más que necesitas saber. Miguel Ángel Herrera cambió legalmente su nombre en Argentina. Ahora se llama Gabriel Mendoza y ha construido una vida completamente nueva. Según mis contactos en Buenos Aires, nunca ha mencionado su pasado en España a su familia actual. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Mi padre biológico no solo había huido de España, sino que había reinventado completamente su identidad. Era como si el Miguel Ángel que me había engendrado hubiera muerto en 1987, y en su lugar hubiera nacido un hombre completamente diferente. ¿Crees que aceptaría verme si lo contacto?, pregunté, aunque parte de mí ya temía la respuesta. Javier me miró con compasión profesional. Elena, tengo la dirección de su casa en Buenos Aires y el número de la escuela donde trabaja. Pero debe entender que contactarlo podría desequilibrar completamente la vida que ha construido durante casi 40 años. Esta es una decisión que solo usted puede tomar, pero le recomiendo pensarlo muy cuidadosamente. Salí de la oficina de Javier con un papel que contenía la información de contacto de mi padre biológico, pero también con el peso de una decisión que podría cambiar no solo mi vida, sino la de una familia completa en Argentina que no sabía nada sobre mi existencia. Capítulo 7. La carta que cambió todo. Pasé 2 semanas torturadas decidiendo qué hacer con la información sobre Miguel Ángel. Pilar me visitaba diariamente, y juntas analizábamos los pros y los contras de contactarlo. Carmen también participaba en nuestras conversaciones telefónicas, ofreciendo perspectivas que yo no había considerado. Finalmente, decidí escribirle una carta. No era solo cualquier carta, era el documento más importante que había redactado en mi vida. La escribí y reescribí docenas de veces, buscando el tono perfecto entre la comprensión y la necesidad de respuestas. Quería que supiera que no buscaba destruir su vida, pero que tenía derecho a conocer sus razones y, tal vez, establecer algún tipo de contacto. Estimado Miguel Ángel, comenzaba la carta. Mi nombre es Elena, y soy la hija que tuviste con Pilar Morales en 1987. Sé que esta carta llegará como un shock después de tantos años,
y quiero que sepas desde el principio que no escribo para alterar tu vida actual, sino para completar la mía. En 3 páginas, le conté sobre mi infancia feliz con Antonio y Mercedes, sobre mi carrera como diseñadora gráfica, sobre el descubrimiento del álbum tachado que había desencadenado toda esta búsqueda. Le expresé que entendía las circunstancias que lo habían llevado a huir, pero que como adulta, necesitaba al menos conocer su versión de la historia. Terminé la carta diciendo: no espero que cambies tu vida por mí, pero sí espero que puedas encontrar la paz al saber que tu hija creció rodeada de amor y que no guarda rencor por tus decisiones del pasado. Si decides responder, estaré aquí. Si prefieres que este sea nuestro único contacto, respetaré tu decisión. Envié la carta un lunes por la mañana desde la oficina de correos de la calle Mayor, utilizando un servicio de correo certificado internacional. Durante las siguientes 3 semanas, revisé mi buzón obsesivamente, saltando cada vez que sonaba el teléfono o llegaba correspondencia. La respuesta llegó un viernes por la tarde, en un sobre con matasellos de Buenos Aires. Mis manos temblaron tanto al abrirlo que Pilar, que estaba conmigo en ese momento, tuvo que ayudarme a extraer las 2 hojas escritas a mano. Mi querida Elena, comenzaba la carta de Miguel Ángel. Lloré durante horas después de leer tu carta. Has sido un fantasma hermoso en mi conciencia durante casi 40 años, y saber que creciste feliz y rodeada de amor es el regalo más grande que podría haber recibido. En su respuesta, Miguel Ángel me explicó que efectivamente había huido por cobardía, pero también porque la presión social y familiar había sido insoportable. No tenía las herramientas emocionales para enfrentar la situación a los 20 años, escribía. Creí que lo mejor que podía hacer por ti era desaparecer y permitir que tuvieras una familia estable. La parte más conmovedora de su carta decía: no pasa un día sin que me pregunte cómo habría sido mi vida si hubiera tenido el valor de quedarme y luchar por ustedes. He construido una buena vida aquí, pero siempre ha tenido un vacío con la forma exacta de una hija a la que abandoné antes de conocer. Miguel Ángel terminaba su carta con una propuesta que nunca había esperado: si estás dispuesta, me gustaría conocerte. Puedo viajar a Madrid el mes que viene, si tú quieres. Tengo mucho que contarte y, sobre todo, mucho que pedirte que me perdones. Mientras leía la carta por 3ª vez, Pilar lloraba a mi lado. Después de todos estos años, murmuró, finalmente vamos a cerrar el círculo. 2 días después, escribí mi respuesta: querido papá, estaré esperándote en el aeropuerto de Barajas el día que decidas venir. Hay 36 años de conversación esperándonos. Por primera vez desde que encontré el álbum tachado, sentí que mi historia estaba completa. No había sido borrada de las fotografías familiares, simplemente había estado esperando el momento adecuado para que todas las piezas de mi identidad encajaran en su lugar perfecto.